con nosotros y entre nosotros. Aleluya. Qué bien. La verdad es que, como decían los hermanos cantando, somos felices en la presencia del Señor. Miren, yo les decía el otro día a la iglesia donde el Señor me tiene en este momento como pastor, les decía que la felicidad no consiste en alcanzar lo que deseo, sino en valorar lo que tengo. Lo repito, si les gusta se la guardan, pero acuérdense, es mía, la frase. La felicidad no consiste en alcanzar lo que deseo, porque el alma desea muchas cosas. Y cuando las consigue, a veces se siente en paz, pero en muchas ocasiones que no las conseguimos, los deseos, nos frustramos. Porque los deseos son variables, unos se cumplen, otros no. Pero tengo que decirte que la verdadera felicidad no consiste en alcanzar lo que deseas, sino en valorar lo que tienes. No es más feliz aquel que alcanza lo que quiere, sino es más feliz aquel que valora lo que tiene. Santo es el Señor. Y en esta tarde nos sentimos felices porque tenemos a Dios con nosotros. Cristo es nuestra felicidad. Y como decían los hermanos cantando, en medio del dolor, en medio de la tormenta, se puede tener paz. Quiero agradecer de todo corazón al pastor de la iglesia y a la iglesia por este recibimiento tan caluroso, tan amoroso, que nos hacéis sentirnos bien. Amén. Pero no me quiero marchar de este lugar, pastor, sin compartir aquello que Dios ponía en mi corazón. Llevo unos días pensando en esta palabra y creo por la fe, quiero inclinar mi corazón a creer por la fe que esta es la voluntad de Dios en esta tarde para todos nosotros. Los que tengan Biblia pueden acompañarme en esta tarde en la lectura de la palabra. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y solamente vamos a leer un versículo. Ustedes conocen la historia de este pasaje. El rótulo de este pasaje dice en nuestras Biblias Reina Valera: el niño Jesús en el templo. Y concretamente capítulo 2, verso 49. Dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Como es muy corto el versículo, lo repito de nuevo. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Cierra tus ojos conmigo en esta tarde, con permiso del pastor. Te voy a pedir que pongas un acto de fe, tu mano derecha en tu corazón, y le digas a Dios en esta tarde, mientras el siervo del Señor, el atalaya, el ángel de la iglesia, me presenta a mí delante de Dios. Yo te ruego en esta tarde que le digas al Espíritu Santo: Señor, háblame en esta hora. Espíritu Santo. Padre y fiel amigo Espíritu Santo, en esta santa tarde, Señor, agradecerte, papá, el privilegio que tenemos de poder estar adorándote, dándote la gloria, dándote la honra. Pero en esta santa tarde, papá, no quiero pedir por tu palabra, pues ya es bendita y santa. Amén, Señor. Pero quiero pedir por tu siervo, Ramón, Señor. Padre, Para que en esta santa tarde toque su mente y su pensamiento, toque sus ojos y su mente, toque su
su boca y su hablar, toque su corazón y sus intenciones. Y en esta tarde pueda depender de ti para ministrar tu santa y hermosa palabra. Utilízala como nunca antes jamás lo has hecho. Padre, préstale la unción de tu Santo Espíritu. El respaldo de tu palabra esté sobre y con tu siervo. Y en esta tarde prepara nuestros corazones para cuando Él venga predicando, tu palabra pueda penetrar en nuestra vida como espada de doble filo, atravesando el corazón hasta llegar al alma. Gracias, porque sé que lo vas a utilizar como ese canal de bendición, Señor, como instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos sedientos de Dios y de su palabra hay en esta tarde? Levanta conmigo tu mano y grita un poderoso amén. Amén. Toma tu lugar en esta tarde. ¿Por qué he preguntado en esta hora cuántos sedientos hay? Porque miren, jamás valoraremos más el agua que bebemos que cuando tenemos sed. Amén. Cuando no tenemos sed, a veces bebemos agua también, pero por compromiso o porque se ha terciado en un momento dado y das un sorbito de agua. Pero realmente cuando le vamos a dar el valor que tiene el agua es cuando en tu ser notas la sed. De la misma manera, nadie acudirá al Calvario si no reconoce primero que es un pecador. Jamás valoraremos la obra expiatoria de Cristo y le daremos el valor suficiente que tiene la sangre sacrosanta del Hijo de Dios cuando nosotros no nos veamos pecadores. Pero aquel que se ve inmerecedor de la gracia y de la gloria de Dios y del perdón de Dios, aquel que ha entendido que es un vil pecador, aquel viene a la cruz humillado, reconociendo que necesita la sangre del Cordero para el perdón de sus pecados. A su nombre y a su gloria. Necesitamos sentirnos sedientos y hambrientos. No de más está el sermón del monte de las bienaventuranzas que dice el Señor: bienaventurados los hambrientos, bienaventurados los sedientos. Y en otra ocasión dice: bienaventurados los necesitados, quiere decir los pobres. Bendito sea el nombre del Señor, porque si no me veo pobre, jamás esperaré en la riqueza de Dios. Y Dios ha dicho en su palabra: he aquí Él se ha hecho pobre para que nosotros, que éramos pobres, fuéramos enriquecidos en Él. ¿Cuántos creen esta verdad? Digan amén. Y a su nombre. Cristo se hizo pecado por nosotros que éramos pecadores, para que nosotros seamos justificados por la sangre de aquel que es santo. A su nombre y a su gloria. Yo quisiera en esta tarde sentirme libre, pastor, iglesia, ya que como hace un tiempo que no venimos por aquí, me permiten 15 o 20 minutos, ¿vale? Quiero predicar en lo que siento en mi corazón. Y sé que Dios nos va a hablar. Miren, hemos leído un texto de un pasaje muy conocido. ¿Quién no ha escuchado hablar de la historia, del hecho de que cuando Jesús aproximadamente tenía 11 o 12 años, se va, como costumbre tenían los israelitas, a celebrar una fiesta? La fiesta, ¿verdad?, donde se adoraba a Dios, se cantaba a Dios. Estaban unos cuantos días celebrando esa fiesta al Señor. Pero terminada los días de la fiesta, cada familia se iba a su casa. Unos viajaban 10 kilómetros y otros a lo mejor 200. La Biblia dice, la palabra del Señor dice, que al tercer día de marcharse de la fiesta, 3 días caminando, es cuando se dieron cuenta José y María que el niño no iba con ellos. Regresan al templo. Y cuando están en el templo se sorprenden porque ven al niño Jesús en medio de los doctores de la ley, escuchando a los doctores de la ley y respondiendo algunas preguntas. Y miren, Jesús es un niño. Jesús apenas tiene 12 años, un adolescente, un niño adolescente. Pero Jesús nunca perdió de vista el sentido de su vida. Es decir, el propósito de su nacimiento.
Santo es el Señor. Y con 12 años conocía perfectamente cuál era la voluntad de Dios. Y dice la palabra, como hemos leído la Escritura, que María se acerca a Jesús y se acerca con una actitud de alegría porque había encontrado al niño, pero por otra parte para regañar a su niño. ¿Cómo has hecho esto que nos has dejado, que llevamos 3 días buscándote? Estaban desesperados. Y ahora Jesús, la respuesta de Jesús: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Yo quiero que te gires con buena sombra, con el permiso del pastor. Quiero que te gires con buena sombra a la persona que por gracia te ha tocado estar en esta tarde a su lado y decirle con gracia y con amor, decirle: ¿en qué negocio estás? Porque Jesús respondió tajantemente y dijo: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Es que a veces perdemos un poco de vista en cuál de los negocios tengo que estar. Me enredo tanto en mis negocios que me olvido. Y cuando hablo de negocios no hablo del mercado o del trabajo, no hablo del mercado y del trabajo. Eso es algo que hay que hacer todos los días si queremos sustentar este cuerpo. Hablo de muchos negocios, aleluya, que nos impiden estar delante del Señor. Santo es Dios, santo es Dios. Pero Jesús conocía perfectamente y por eso responde con esta respuesta tajante: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Miren, yo cuando vi esta escritura observé 2 aspectos que resaltan de esta escritura. La primera es la dependencia perenne, continua del Hijo al Padre. Y la segunda es la conciencia plena de saber a qué había venido Jesús a la tierra. Son 2 aspectos que no podemos olvidarnos. El primer aspecto nos recuerda y nos ensalza este texto: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. No dice en los negocios del templo, no dice en los negocios de la ley mosaica, que podía haber respondido así. No dice en los negocios del Sanedrín o del partido religioso político fariseo. No dice esto, dice en los negocios de mi Padre. ¿Qué quiere decir con esto? Que Jesús no vivía una religión con Dios, vivía una relación con su Padre. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Santo es el Señor. Yo quisiera en esta tarde recordarles, yo sé que ustedes lo saben, pero yo quisiera recordarles en esta tarde cuáles fueron los negocios de Jesús por los cuales apunta en esta respuesta. Hay muchos, tenía muchos negocios. La palabra negocio es tarea, trabajo. Muchos trabajos tuvo Jesús. Pero yo quisiera resaltar 3 que para mi juicio son los 3 principales. Es decir, estos son los 3 motivos por los cuales Jesús apareció en la tierra. Dice Gálatas capítulo 4, verso 4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que fueran adoptados hijos de Dios. Santo es el Señor. Quiero decirte en esta tarde que Jesús ni se adelantó ni se atrasó al tiempo que Dios marcó. Pero cuando apareció con 3 motivos principales. El primero es que Jesús apareció en la tierra para dar a conocer al Padre, para revelar la identidad de Dios Padre. Porque dice la Biblia literalmente que a Dios, y cuando dice la palabra a Dios, está refiriendo a la persona del Padre. Ustedes saben que la triunidad son 3 personas, un solo ser, pero son 3 personas que conviven y coexisten en una sola unidad. Pero en esta ocasión está hablando, cuando dice Dios, está hablando del Dios Padre, de la persona del Padre. Y dice: a Dios
nadie lo ha visto jamás. Dice, sigue diciendo el texto, dice, solamente el unigénito que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Bendito sea el nombre del Señor. La primera tarea, el primer trabajo que desempeñó Jesús en la tierra, ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el anhelo? Dar a conocer la imagen, como dice la Biblia, porque Él es la imagen del Dios invisible. Jesús trató por todos los medios que la gente conocieran realmente al Dios que adoraban, porque Israel estaba adorando a un Dios que no conocía. Se habían hecho una imagen de Dios distorsionada, se habían hecho una imagen de Dios errada. Ellos creían en el Dios que preferían ver que un enfermo no se sanara en el día de sábado antes que se sanara. Incluso cuando Jesús sanó a aquella mujer que entró encorvada, y dice la Biblia que estuvo 18 años yendo al culto. 18 años, se dice muy pronto, yendo al culto. Pero ay, qué culto tuvo aquel día que entró Jesús en el culto. 18 años aquella iglesia adorando a Dios, y Dios no estaba, porque no le conocían. Pero Jesús aparece y hace el milagro, y aquella mujer encorvada se endereza. Y ahora el pastor de la iglesia, el hermano Arnillo, el obrero, yo hoy soy un obrero de Moncada, y el obrero, nos ponemos así con los ojos saltones contra Jesús y le decimos, ¿pero qué has hecho? ¿Tú no sabes que la ley dice que el sábado no se puede hacer esto y esto y esto? No se puede hacer. Y ahora Jesús le responde humildemente, fíjense Dios, es que Dios es así. Le responde humildemente y dice, bueno, si un sábado se cae a un hoyo una oveja, un caballo, un asno, ¿no lo sacas aunque sea sábado? Sí, claro que sí, hombre, es una acción humana, claro que sí. Pues hombre, tienes misericordia de un animal y no va a tener misericordia de un ser humano que está encorvado 18 años. Porque no conocían a Dios, aparentaban, mostraban, aleluya, al Dios 3 veces santo, pero no le conocían. Le conocían de lejos, como dice Job, de oídas te conocía. Pero ¿saben qué? Dice ahora, dice Job, ahora que mis ojos te ven, me vuelvo en polvo y en ceniza. Santo es el Señor. Necesitamos mostrar al mundo al Dios verdadero. ¿Nunca te has preguntado qué imagen el mundo tiene de Dios? Hay distintas opiniones. Posiblemente si le preguntas a una persona te responderá de una manera y si le preguntas a otra de otra. Pero miren, aquí no se trata de escuchar las respuestas de la gente. Aquí no se trata de que es mostrar la imagen del Dios verdadero. Santo es el nombre del Señor. Miren, dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, verso 9, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En la persona de Cristo, en el cuerpo, habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Jesucristo era todo Dios. Y cuando decimos todo Dios, está hablando de los atributos de Dios, de la naturaleza de Dios y de la esencia de Dios. Jesucristo era Dios. Por eso, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta ya. Porque Jesús dice, me voy a un lugar, vosotros no sabéis dónde voy. Y el hombre le dice, pues muéstranos el camino. Y el Señor le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y ahora dice él, pues muéstranos al Padre y nos basta. Y ahora se le queda mirando a Felipe. Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo conmigo y aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Santo es Dios. A su nombre y a su gloria. El primer motivo por el cual Dios vino a la tierra era para dar a conocer a Dios. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 17, verso 6, dice la palabra.
manifestado tu nombre a los hombres. ¿Cómo Jesús manifestó la imagen del Dios invisible? Lo manifestó de la siguiente manera: he manifestado tu nombre a los hombres. Puso Jesús el nombre de Dios tan alto que la gente, a través de su nombre, valoró y reconoció que de quien estaba predicando era del Dios Padre. Dice Juan capítulo 17 verso 14: yo les he dado tu palabra, porque no hay manera de conocer a Dios si no es por su palabra. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 3 verso 16, ese versículo tan famoso: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, Cristo manifestó la imagen de Dios a través de su nombre, de su palabra y de su amor. Y yo te pregunto en esta tarde: ¿llevas el nombre de Dios en alto? Te pregunto de nuevo: ¿llevamos el nombre de Dios en alto? Dice Apocalipsis, una de las iglesias, de las 7 iglesias de Asia, dice: no has negado mi nombre y has guardado la fe. Qué importante es llevar el nombre de Dios en alto. ¿Qué es llevar el nombre de Dios en alto? Llevar el nombre de Dios en alto es semejante, un ejemplo les pongo, como aquel policía que lleva el traje de policía y que es capaz de tener autoridad delegada y que es capaz de frenar un coche y que es capaz de ordenar que los niños pasen en medio de una carretera. Pero déjenme decirle que la persona no es nada, es el traje que lleva. ¿Saben por qué? Porque representa el nombre de una nación, representa el nombre de un gobierno. El traje que lleva puesto representa el nombre de una nación o de un gobierno, y ese nombre le da autoridad para que ejerza y trabaje en nombre del gobierno. Pues tengo que decirte en esta tarde: a Dios, a ti y a mí, al pueblo de Dios, se nos ha otorgado su nombre, para que en el nombre de Jesús ejerzas autoridad sobre demonios, sobre la carne, sobre el pecado. Que el Señor los reprenda. A su nombre y a su gloria. Dios te ha dado su nombre. Aleluya. ¿Qué autoridad tienes de parte de Dios? Miren, entre paréntesis esto es otro mensaje, pero entre paréntesis, no solamente Dios nos ha dado su nombre, sino que también nos ha dado su sangre, nos ha dado su presencia. ¡Ay, qué bien! Nos ha dado su palabra. Bueno, y tantas cosas que no voy a entrar ahora. Pero no solamente Dios vino a manifestar el nombre de Dios, sino que también manifestó su palabra. No es la palabra de los hombres. Miren, la palabra de los hombres convencen, la palabra de Dios arrastra. Esa es la gran diferencia. Los hombres podemos convencer, pero Dios con su palabra nos arrastra. Es como ese imán, aleluya, que aunque no quieras te arrastra. ¿Qué tendrá la palabra de Dios? Que es capaz de transformar las vidas, que es capaz de levantar al caído, que es capaz de sanar al enfermo. Su palabra, aleluya. Y yo te pregunto en esta tarde, igual que te he preguntado si llevas en alto el nombre de Dios, te pregunto: ¿la palabra de Dios está siendo como esa semilla que es sembrada en la tierra y está dando fruto? Porque esa es la labor de la palabra. La palabra es una semilla que es echada en tierra y sí o sí tiene que dar fruto, pero fruto de la palabra. ¿Y cuál es el fruto de la palabra? Porque hay algunos que confunden los dones del Espíritu con los frutos del Espíritu. Y si tuviéramos que poner en balanza los frutos y los dones, pesan mucho más los frutos que los dones. Los frutos del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad,
la fe, la mansedumbre, la templanza. Dice la Biblia, contra tales cosas no hay ley. Necesitamos que su palabra en nosotros no nos provoque el anhelo de querer hablar en lenguas, ni tener visiones, ni dar profecías. Que la palabra de Dios despierte en mí los frutos del Espíritu. En otras palabras, que la palabra de Dios produzca en nosotros esos frutos para hacernos bien, porque los frutos nos hacen bien. El amar, aleluya, el tener paciencia, el tener fe, aleluya. Santo es el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la palabra del Señor, el texto que hemos leído también, porque de tal manera amó Dios, para esto también vino a conocer a su Padre, lo reveló Dios a través del amor. Porque Cristo, atención a esta frase que sí que te va a hacer bien, Cristo es la expresión más alta del amor del Padre. La persona de Cristo es la expresión más alta, no lo hay más alta del amor del Padre. Por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. Ese Dios amó, está hablando del Dios Padre. De tal manera amó Dios al mundo que entregó ¿a quién? A su Hijo. Cristo es la máxima expresión del amor del Padre. Quien ha visto a Cristo, quien conoce a Cristo, conoce el amor del Padre. Santo es Dios. La gente no conocía cómo era el amor de Dios, pero cuando vino Cristo, reveló el amor del Padre para el pueblo en el nombre del Señor. La primera tarea es para dar a conocer al Padre. La segunda, acompáñenme en la Biblia. Primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Atención ahora. Dice, pero para esto apareció el Hijo de Dios. Cuando dice aquí el Hijo de Dios, está hablando de Jesucristo. Para esto apareció. Esta es la segunda tarea, el segundo trabajo, para deshacer las obras del diablo. Primero, para dar a conocer al Padre. Segundo, para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo, hasta que apareció Jesús, se jactaba, disculpen esta expresión, se burlaba del hombre pecador, porque el hombre era esclavo del pecado. Y como era esclavo del pecado, lo llevaba como un lazarillo, para un lado y para otro. Hay un texto en la Biblia que me llena de emoción y a la vez me llena de furor, sabiendo la obra malévola del diablo, que el Señor lo reprenda. Se acerca un padre a Jesús muy angustiado. Yo quiero ver la escena, quiero que la vean conmigo. Ahí está Jesús y se acerca un padre amargado, arruinado espiritualmente, porque está viendo a su hijo que se le está yendo por las casas, se le está yendo, disculpen, por los cementerios, se le está yendo, ¿verdad?, por las hogueras de los juegos. Y dice literalmente la Biblia: Jesús, mira a ver si puedes hacer algo por mi hijo, porque el demonio lo está atormentando de tal manera que unas veces lo echa al agua para que se ahogue, otras veces al fuego para que se queme. Esa es la obra del diablo. El diablo ha venido, dice la palabra, Juan capítulo 10, verso 10, dice la palabra, y el diablo ha venido para hurtar, matar y destruir. Pero dice la Biblia, pero el Hijo de Dios ha aparecido para que tengáis vida, 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 vida en abundancia. ¡A su nombre! La obra del diablo es para arruinar. La obra de Dios es para levantar. La obra del diablo es para dividir. La obra de Dios es para unir. La obra del diablo es para maldecir. La obra de Dios es para bendecir. La obra del diablo es para echarnos al infierno, como dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Porque ese era nuestro futuro, ir al infierno, camino al infierno. No había vuelta atrás. ¿Saben por qué? Porque éramos esclavos del pecado por medio, ¿verdad?, de la siembra de Satanás en Eva.
Jehová reprenda al demonio. No había solución. Romanos empieza diciendo la culpabilidad del hombre, porque el hombre no puede echarle la culpa a Dios. Fue el hombre que se apartó, se alejó de Dios. Nunca Dios se alejó del hombre. Fue el hombre que voluntariamente pecó y se alejó. Dice literalmente la Biblia que Dios quiso juntarse con el hombre cuando Adán pecó. Dice la Biblia, pecó y se escondió. Y cuando Jehová, como tenía por costumbre, apareció por el huerto, le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Acaso el pecado puede separarte de Dios? La pregunta es, cuando yo peco, ¿Dios se separa de mí? No. En esa escena veo a Adán ha pecado, pero veo a Dios que se acerca a Adán. Quiere reconciliar a Adán con Dios, pero el hombre se esconde. Porque es el hombre cuando peca que se aparta de Dios. Dios nunca se aparta del hombre. Dios siempre está dispuesto a reconciliar al hombre con Dios. Es el hombre cuando peca, se aparta, se aleja por la vergüenza. Santo es el Señor. Pero qué bueno tener conocimiento de la palabra. Cuando tropecemos y caigamos, nos acerquemos a Jesús, porque escrito está en su palabra: hijitos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo justo. Santo es el Señor. Satanás vino para arruinar la vida del hombre. ¿Saben por qué? Yo se lo digo en un minuto. Satanás, antes de convertirse en Satanás, ustedes lo saben, era el querubín protector. Luzbel era el sello de la perfección, dice la palabra. Era el más hermoso de todos los ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Pero, ¿saben lo que ocurrió? Claro que lo saben. Codició en su corazón lo que no le pertenecía. Y dijo: subiré y me sentaré junto. Dice junto, al lado, juntos al lado, porque sabe que por encima de Dios no hay nadie. Pero dice: subiré y me sentaré junto al trono de Dios. Pero ¿cuál era realmente el motivo por el cual quería estar junto a Dios? No era por estar más alto que los demás. Si Luzbel ya tenía altura, si llevaba a su cargo miles de ángeles. El motivo principal es que había una gran diferencia entre Dios y el querubín protector. Y es que a Dios se le adoraba y al querubín protector no. Y dijo: yo también quiero que me adoren. Para ello subiré y me sentaré junto al trono de Dios. Pero ya saben ustedes lo que ocurrió. De ser el querubín protector, pasó a ser el adversario de Dios, Satanás. Porque la palabra Satanás significa adversario. El adversario de Dios. Santo es Dios. Y como él no pudo conseguir lo que él se propuso, sembró la semilla en Eva y en Adán. ¿Se acuerdan? Con que Dios te ha dicho que si coméis del árbol vais a morir. Y le dice Satanás: no, hombre, no. Sabe Dios que seréis como Él. Él quiso ser como Dios y miren cómo le fue. Pues dijo él: ya que yo no he podido ser, que estos tampoco sean. Y le sembró la semilla y mira qué ruina ha traído. Santo es el Señor. La semilla de la mentira. Porque dice la Biblia, como hemos leído, el diablo es mentiroso desde el principio. Santo es el Señor. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. ¿Saben qué es lo que consiguió Cristo en la cruz del Calvario? Vengan conmigo a la Biblia. Dice la palabra del Señor: y despojando, aleluya, a los principados, dice la palabra, que el acta de los decretos que nos era contrario la clavó en la cruz, triunfando sobre ellos. Queriendo decir, en otras palabras, todo el pecado que usted y yo teníamos y toda acusación del diablo que teníamos presente todos los días a causa de nuestro pecado,
Cristo en la cruz nos libró de ella. Santo es Dios. Santo es Dios. Cristo, a ver, están conmigo. Cristo venció al pecado. Cristo venció a la muerte. Santo es Dios. Aleluya. Aleluya. Santo eres Dios. Miren, estamos terminando ya, no se me cansen. Termino ya. Vino Jesús a dar a conocer al Padre. Segundo, vino a deshacer las obras del diablo. Y tercero, y no menos importante, vino a ser el sustituto de la humanidad. En otras palabras, vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Cristo no muere en la cruz, si Cristo no nos sustituye en la cruz, porque todos nosotros éramos merecedores de la ira de la justicia del Padre, porque lo que se celebró allí en la cruz del Calvario no fue otra cosa que soportar el castigo, como dice Isaías, y Él sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dice la palabra del Señor, y por su llaga somos nosotros curados. Cuando dice la palabra aquí curados, no se refiere a ser sanos de una enfermedad, se refiere a ser limpios del pecado. Y por su llaga somos curados, somos limpiados. Santo es el Señor. Cristo fue nuestro sustituto. Él se puso en lugar nuestra. Santo es Dios. Para eso apareció el Hijo del Hombre a la tierra, para sustituirnos, para ser el mediador entre Dios y los hombres. Los hombres no se podían acercar a Dios, pero Dios hombre, que era Jesucristo, se puso en medio del Padre y se puso en medio del mundo y consiguió reconciliar al mundo con Él. Santo es el Señor. Bueno, ¿y para qué me has leído todo esto? ¿Para qué me has explicado los negocios de Jesús en la tierra? Para rápidamente en 3 minutos más. ¿Me aguantan 3 minutos? Rápidamente, a minuto por tema. Les quiero hacer memoria de cuáles son nuestros negocios. Les he explicado los negocios de Jesús. Ahora les voy a explicar en 3 minutos cuáles son nuestros negocios que tenemos que estar. Estate en tu mercado, en tu trabajo, pero nunca te olvides que en estos negocios que te voy a nombrar también tienes que estar. Como cristiano, como hijo de Dios. Primer negocio, ser luz y sal en la tierra. Segundo negocio, que vivamos en tal unidad, la iglesia, que a través de nuestra unidad el mundo crea que Dios existe. Eso se encuentra, para los que lo quieran leer, en la oración sumo sacerdotal de Juan capítulo 17. Tercer negocio, Dios nos ha dado la gran comisión o el trabajo o tarea del ministerio de la reconciliación. Quiere decirse que a través de ti Dios se use para que almas vengan a los pies de Cristo. No hay mayor ministerio que este. Miren, por encima del ministerio de pastor, por encima del ministerio de profeta, de maestro, de evangelista, por encima de cualquier ministerio o don, está el ministerio que Dios ha otorgado a la iglesia, y es el ministerio de la reconciliación. Que a través de ti almas vengan a los pies de Cristo. A su nombre y a su gloria. No les canso más, porque al buen entendedor con pocas palabras basta. Nunca te olvides cuáles son mis negocios, cuáles son mis tareas. Primero, ser luz y sal en la tierra. Segundo, vivir en tal unidad. Es que a veces para estar unido cuesta. Sí, es verdad, que cuesta, pero merece la pena.
A veces un perder es un ganar. Cuando surgen conflictos entre familias, a veces uno tiene que ceder un poco para que la familia gane. Porque sabe que si no cede, la familia se rompe, se divide. Y creo que estamos en tiempos de unidad. Si tengo que perder yo, pierdo. Pero que la familia de Cristo crezca y nazca. Y viva. Y tercero, nunca te olvides que eres un embajador de Cristo en la tierra. No te tengas en poco, ni Satanás te tenga en poco. Eres un embajador de Cristo en la tierra. Un aplauso y que Dios les bendiga.